trabalho dignifica, é assim que nos explica o portão que nunca falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a una semana más de esta etapa preelectoral, con promesas de felicidad en todas partes. Venden el elixir para crecer el cabello en 15 días, después de las elecciones, para adelgazar seguramente. Yo estoy por consumir varios de esos líquidos mágicos que también van a permitir que uno adelgace después del día del 27 de octubre. Y hoy el núcleo que está con Alberto Fernández, en uno de sus actos, lanzó el Plan Hambre, que según parece tiene un gran sostén científico, apoyado en experiencias famélicas en Uruguay, en Brasil y algún otro país latinoamericano, que es donde la Argentina siempre ha estado. Seguramente en otra etapa vamos a tener ejemplos también de incorporación en materia alimentaria de los países africanos. Lo más notable de esto, que sirvió como presentación para que Arroyo aparezca como posible ministro dedicado a estas cuestiones, donde apareció frente al grupo oficialista alguien que estaba en la clandestinidad política de la Argentina, según anunciamos acá antes y en particular la semana pasada, el exministro Gustavo Vélez. Hoy hizo su rentrée profesional, están buscando... investigando debajo de las piedras para ver si consiguen algún tipo de figura que enaltezca, le dé nombre al futuro gabinete de Alberto Fernández y de la doctora de Kirchner en el caso de que ganen. De esta penuria, de esta penosa cuestión del hambre en la Argentina, que ahora parece golpearnos en forma absolutamente brutal, como no ocurría hace, no sé, 3 meses o 4, hay algo que yo sugeriría. En lugar de planificar tantos planes, de que participen tanta gente, ¿por qué no utilizan o se sirven de cuestiones menores, de instrumentos, de medios más sencillos, ni siquiera caros, que pueden resolver cuestiones de emergencia? Porque son planes de emergencia y de urgencia. Por ejemplo, y no es que yo sea autor de estas cuestiones ni nada parecido, pero uno aprende escuchando a gente más vieja. ¿Qué pasa si en la provincia de Buenos Aires, en esos lugares donde realmente está castigada la sociedad y los chicos tienen problemas para tener las comidas correspondientes, en lugar de que terminen las clases, continúan abiertos los colegios? Y en lugar de darle una comida, le dan las 4 comidas. Eso ni siquiera es caro, es simplemente provisión de alimentos, una persona más que ayude en la cocina. Y simultáneamente convierten a los colegios en este periodo de vacaciones en lugares de recreación. Contratan profesores de educación física, juegan al fútbol, por ahí algunos hasta pueden enseñarle algo. Hasta algo más sofisticado, hasta podrían incorporar algún tipo de piscina de esas de plástico para que los chicos, no sé, estoy incurriendo en tonterías, pero me parece mucho más sencillo, mucho más fácil que en lugar de que se concentren infinidad de personalidades para hacer un acto político, para lanzar grandes planes que después cuesta hacerlos efectivos y cuestan mucha plata. Hay cuestiones simples, menores, que pueden servir para refugio y alojamiento de los chicos. Me suspendo de esta tarea de Alberto Fernández y me voy a referir a la segunda que es primera, pero en este momento está como separada de la cuestión política, que es la doctora Cristina de Kirchner, quien, como ustedes saben, está en Cuba y que debería volver esta semana. La salud de la hija, en apariencia, no es buena y quizá obligue a cambiar, a modificar algunas de las ideas que tenían sobre el retorno de la expresidente. Voy a hablar sobre un tropiezo
de varios tropiezos que ha tenido el candidato Alberto Fernández en toda esta etapa de la campaña política. Quizá por falta de operadores lúcidos y prácticos que lo ayuden, inclusive quizá creyendo en demasía en el propio desarrollo de su personalidad, y que podría lograr cuestiones simplemente con su palabra. Pero hagamos un relato breve de estos últimos 4 o 5 días. Por ejemplo, se refirió a los piqueteros que iban a la calle y les pidió, como un caballero, que dejen de estar en la calle, que no compliquen la vida a la gente y en particular a la campaña de Cristina y de él, que no requiere de situaciones anómalas. Como ustedes saben, los piqueteros le dijeron: mira, Alberto, nosotros vamos a seguir en la calle todas las veces que se nos ocurra. Y después el señor Grabois dijo: el año que viene vamos a estar todo el año en la calle. Uno ya más o menos conoce la historia de los grupos como los Grabois y sabe que viven amenazando, porque esa es parte de la constitución de su oficio, más allá de la tarea social que realizan. Pero lo cierto es que fracasó ahí. Y fracasó también con los pilotos de aerolíneas, que les dijo: por favor, no dejen varada a la gente, ni en Ezeiza, ni en Aeroparque. Los pilotos le dijeron: acá la voz de Fernández nos importa tanto como la de Macri. Y siguieron con el paro, hasta que hubo otro tipo de mediaciones. Ustedes vieron que se lanzó una nueva figura de economía en la cercanía de Alberto Fernández, que algunos le anticipan un futuro muy promisorio, que es el señor Matías Culfas. Él salió a replicar, a contestar y casi a atacar al titular de la UIA, que simplemente dijo: nosotros estamos a favor de un acuerdo, de un entendimiento social, pero nos importaría hacer una reforma laboral. La palabra reforma laboral está prohibida en la Argentina. Y está prohibida para Alberto Fernández, quien inmediatamente lo mandó a Culfas a decir que acá no hay ninguna reforma laboral, sobre todo porque las reformas laborales las impulsa o las promueve el Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, ¿cómo vamos a hacer una reforma laboral justo con las organizaciones sindicales que en este momento queremos que se junten? Bueno, otro de los tropiezos de Alberto Fernández. Y no hablemos del propósito de la unidad sindical, porque armaron un gran acto con las organizaciones vinculadas a los gremios estatales para que se incorporen a la CGT, digamos, de los gordos, para denunciarla, para retratarla de algún modo. Dijeron: queremos estar con ellos. Pero hay dos cuestiones. No pueden estar con ellos porque ni siquiera están confederados en la CGT. Y segundo, no pueden estar con ellos porque ellos no quieren que vengan esas organizaciones sindicales. En consecuencia, la pregunta es: ¿por qué Alberto Fernández, antes de pedirle a los pilotos, antes de pedirle a los piqueteros, antes de sus grandes conversaciones de pacto social con el señor titular de la UIA y en última instancia con las organizaciones sindicales, no pregunta, no hace pases, no acuerda y evita quedar expuesto, como ha quedado en esta ocasión con todos estos episodios? Cambiamos al debate presidencial, a estos debates que va a haber dos organizados, por obligación legal no va a ocurrir nada en esos debates. La verdad que creo que va a ser una pérdida de tiempo. Solo se van a destacar los titulares de las organizaciones, digamos, más pequeñas, que no tienen posibilidades electorales, porque ni Macri ni Fernández quieren hacerse daño, tienen como una suerte de cuidado particular, y lo poco que hacen atacarse, ustedes lo notan todos los días. Sería interesante, ya que todo el mundo sabe que estos debates son una nadería, que se incorporara un instrumento. Sugiero, por ejemplo, que incorporen un polígrafo. Así la gente se entera quién miente
y quién no miente. Hablando de Fernández, que parece que hoy nos hemos dedicado bastante a él, voy a pasar un video de un día que vino a este programa. Bueno, este programa vino más de una vez, y les propongo que vean lo que dijo en esa oportunidad, porque hay 2 o 3 elementos que vale la pena rescatar, y uno en particular porque está dirigido o está vinculado a la propuesta, a la idea que tiene Alberto Fernández de llevarlo a Roberto Labaña como ministro de Economía de su gestión. Por favor, director. ¿Vos qué ves en esta nueva administración? Vos que tenés algo particular con Macri desde hace mucho tiempo. No, lo único que tengo con Macri es que lo conozco. Bueno, es casi una definición. Bueno, eso es todo, digo, nada más, lo he visto, simplemente. Vos sos amigo de Pratgay. Sí. ¿Vos crees que lo que le falta al gobierno de Macri para ordenar un poco es un ministro de Economía? El gobierno lo que tiene es un nivel de gestión paupérrimo. En términos de gestión es uno de los gobiernos más débiles que hay. Si esto era lo que iban a hacer con el Estado los CEOs, salgamos corriendo. Voy a contar una infidencia, no creo que Alfonso se enoje por esto, pero yo le expliqué a Alfonso que Macri estaba desconociendo claramente cómo funciona el Estado. No puede haber un secretario de Agricultura, un secretario de Energía, un secretario de Industria y un secretario de Hacienda. Y le conté una historia particular. Cuando Kirchner me pidió que me reúna con Labaña antes de asumir para convencerlo a Labaña de seguir con nosotros, Labaña me puso una condición para seguir el Ministerio de Economía. ¿Sabes cuál fue? Que terminemos con el Ministerio de la Producción. Cuando él me dijo eso, para que a un peronista le digan terminemos con el Ministerio de la Producción, yo me quedé. Le dije, ¿pero por qué me decís esto, Roberto? Porque estoy cansado de ser yo el que junta la plata y que otro se la gasta. Simpática esta anécdota de Fernández y además bastante simpático en tiempos no electorales por parte de él. Hay 2 o 3 datos que vale la pena recordar. Uno, digamos que el nombre Labaña lo sigue rodeando. Y en este caso vamos a ver qué va a responder Labaña cuando le ofrezcan el Ministerio de Economía. Pero hay 2 detalles más. Se refiere al Ministerio de la Producción, a la incompatibilidad, según Labaña, entre un Ministerio de la Producción y un Ministerio de Economía. Fernández está dispuesto a poner ahora un Ministerio de la Producción y un Ministerio de Economía. No sé si eso va a ser un elemento para disuadir a Labaña. La otra cuestión es que Fernández, al parecer, en el caso de que no haga un acuerdo con Labaña, va a dividir el Ministerio de Economía en 2. El capítulo A para Culfas y el capítulo B para la señora Todesca. Porque otro tipo de candidatos que se mencionan, por ejemplo, como el caso de Martín Redrado para el Banco Central, no me imagino a Martín Redrado como titular del Banco Central si Culfas es ministro de Economía. En cambio, sí me lo imaginaría a Martín Redrado como titular del Banco Central si Roberto Labaña finalmente aceptara ser ministro de Economía. Pasamos a otro capítulo vinculados a algo más concreto, algo que nos importa a todos, que es la plata. Porque como ustedes saben, candidatos al Ministerio de Educación en la Argentina casi no hay. Ustedes ni siquiera han escuchado la voz de alguien que diga que quiere ser ministro de Educación. Más, por ahí hasta Fernández tiene que volver a incurrir en Filmus. Pero para el cargo que están se postulan varias personas, casi apretándose contra la puerta para ingresar, es en YPF. Quizá porque YPF se considera la llave maestra de infinidad de negocios, o porque, como justamente piensan muchos, puede ser también una llave, no sé si tan maestra, para el desarrollo de Vaca Muerta, que va a ser, según dicen, el elemento, el disparador que va a convertir a la Argentina en otro gran país, en una Arabia Saudita, donde nos vamos a sacar los dólares por las orejas, que como ustedes saben, no es cierto. Pero bueno, YPF tiene un titular que es Gutiérrez. Algunas personas cercanas a Fernández les interesó
en que continuara Gutiérrez. Pero, bueno, hubo varias objeciones, algunas operaciones en contra, le recordaron la deuda que tiene hoy YPF y en cambio prefieren apostar a alguien cercano a la doctora Cristina, que es el señor Galuccio, que preside una empresa privada luego de haber pasado por YPF. Entre Galuccio y Gutiérrez hay una porfía, porque YPF tiene una deuda importante en la Argentina, contrajo una deuda fenomenal, atribuible a Gutiérrez. Gutiérrez dice que él ha bajado esa deuda y que la deuda en todo caso fue contraída por Galuccio, por haber contratado operaciones verticales para extraer petróleo, cuando en ese lugar, que es Vaca Muerta, se requieren operaciones de tipo horizontal, por haber tratado de extraer petróleo en pozos que son pobres, pero lo cierto es que los dos están en el circuito de los candidatos, mucho más en alguna medida Galuccio, que como ustedes saben es vecino de Cristina de Kirchner, viven a 30 metros, 40 metros de distancia. Ahora, siendo tan vecinos, haber colaborado uno con otro, haber estado en el mismo gobierno, defendiéndose inclusive, ¿cuál es la razón por la cual Galuccio, como le dijimos en otro programa, viajó a Cuba para entrevistarse con la señora Cristina en La Habana? Es un poco extravagante esto, ¿no? Este tipo de cuestiones sociales que mantienen los exfuncionarios y algunos otros que van a ser de nuevo funcionarios. Otro candidato para YPF es un hombre impulsado por ser, porque es ingeniero nuclear, y que el otro día en un reportaje dijo que el mundo no tiene destino si el mundo no se vuelve marxista. En fin, por supuesto que este tipo de conclusiones solo caben para alguien que es ingeniero y encima nuclear. Nos toca ahora algo de Macri. Quiero mostrarles a ustedes la solidaridad, el compañerismo, la buena voluntad y la defensa mutua que tienen dentro de la organización oficialista que preside el ingeniero Macri. Quiero que vean ustedes las operaciones de publicidad, de marketing, que hacen 6 distritos de la provincia de Buenos Aires, todos macristas, Lanús, Quilmes, Pilar, Ducoté, Grindetti, bueno, ya no pidan que me acuerde de todos los nombres, todos hacen la misma campaña de publicidad. Y la campaña de publicidad es afuera Macri. Ellos van como candidatos de Macri, pero piden que estar afuera, que no los represente Macri, y piden el corte de la boleta. Vean ustedes este compilado breve sobre cómo operan en estos lugares. En caso de que decidas cortar boleta, es muy importante que lo hagas correctamente para que tu voto sea válido. Recordá que podés llevar las boletas cortadas desde tu casa. Cuidá tu voto. Participar es nuestra obligación y nuestro derecho. Hagamos la prueba con esta canción. Piedra, papel o tijera, gane quien gane, juguemos los dos. Piedra, papel o tijera. Linda gente, ¿verdad? Y después dicen que los que son traidores son los peronistas. En fin, esto igual a Macri no le hace mella, porque se ha esperanzado de vuelta en la posibilidad de que haya balotaje. Y aunque sea un análisis de algo que ustedes no conocen, y además uno considere que por ahí es poco cierto, lo concreto es que Macri se apoya en llegar al balotaje
en la opinión de que la mayoría de la gente en la Argentina cree que va a haber balotaje. Que la culpa sobre la crisis económica que se desató sobre el país después del acontecimiento de las PASO no es responsabilidad exclusiva de Macri. Después el número 3 es todo este fenómeno de tristeza, de incertidumbre basado en la crisis, se debe a una serie de situaciones que Macri decidió modificar, que es el tema del IVA para los alimentos, las tarifas, el congelamiento, los precios cuidados. Sobre eso hay unanimidad. La mayor parte de la gente está a favor de esas decisiones que se tomaron. Por lo tanto, ¿qué le queda a Macri? Vivir el rol de víctima, que en la Argentina suele dar algún resultado, y confiar en que del porcentaje que obtuvo Alberto Fernández, de ese porcentaje hay un 10% o un poco menos, o lo que sea, que piensa que tal vez deba arrepentirse de su voto. Ese porcentaje, más la nueva gente que va a ir a votar, que se supone que va a ser en mayor cantidad a la que hubo en las PASO, permitiría modificar el denominador de las elecciones y por lo tanto debería achicarse la diferencia y bajar Alberto Fernández y Cristina de Kirchner en los guarismos. Esta es una exposición que le han hecho a Macri. Él la cree, porque si no, ¿en qué va a creer? Y la verdad que esto está blindado, siempre y cuando no ocurran otras cuestiones, como por ejemplo que siga habiendo inflación en la Argentina que devasta todo, inclusive las expectativas del propio Macri. Por último, y para hacerlo breve, les voy a dar algo que en este programa lo hicimos en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de las PASO, 2 meses antes, y les dimos aproximadamente el resultado que se dio en las elecciones de las PASO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, incluidas las diferencias, porque no era una encuesta común, no eran 1000 casos, eran 60.000 casos. En este caso, vamos a darle las encuestas que esta misma organización ha hecho en la capital federal. Y si le pido al director que me empiece a pasar algunos de los resultados que ustedes van a poder ver, por ejemplo en Caballito, por ejemplo en Flores, Parque Chacabuco, por ejemplo, tiene los dedos lentos el director, en Devoto, por ejemplo en la sincronización no es lo ideal, en la zona de Riachuelo y Lugano, también en Recoleta, si mal no recuerdo, espero que lo pase ya. Les cuesta mucho. Ahí está. Como ustedes verán, los resultados son casi todos los mismos. En todos gana Horacio Rodríguez Larreta frente al candidato Lames. Y este es el resultado final de la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia de casi 10 puntos, de 47 a 38. Con una curiosidad, Rodríguez Larreta necesita 50 para que no haya segunda vuelta. Está muy cerca, pero no le alcanza. Suspendo aquí, otro día les cuento más de las encuestas y les hablo de los invitados que vamos a tener esta noche. Tenemos para cumplir con el género a la señora Graciela Camaño, a quien hemos invitado para que nos explique este final de La Baña, siendo ella uno de sus sostenes y ella una candidata, que parece más importante La Baña, no tanto ya como candidato presidencial, sino como un hombre que podría salvar a la Argentina, triste papel que le han encomendado, a salvar a la economía argentina y por lo tanto a la Argentina. De estos dos temas vamos a hablar con ella. El otro invitado, como ustedes saben, va a aludir a algo de lo cual él conoce mucho. Porque si hay una prioridad
en Alberto Fernández y en Cristina de Kirchner es en la realización del pacto social, de un acuerdo interdisciplinario, galáctico, maravilloso, en el cual todo el mundo se comprometa a no salirse de determinado casillero de acá a los próximos 4 años. Es la experiencia que hace mucho tiempo y en vida de Juan Perón se intentó en la Argentina, con el ministro de Economía José Bergelbar, con Ignacio Rucci en la CGT y Perón presidiendo las riendas del país. Hoy esas personalidades, para ser justos, no están en la Argentina, pero de cualquier modo van a intentar ese pacto o acuerdo. El hombre que en aquel momento escribió el acta fundacional del pacto social, el hombre que le dio materia y contenido a ese pacto social y participó de las negociaciones, ese señor se llama Carlos Leiva y está en este programa después de la señora Camaño. Y por último, una novedad que es un libro de un señor que escribió Perón íntimo, que hace tiempo que viene escribiendo sobre Perón, pero que con los documentos, con fotografías, con testimonios, ha demostrado y pretende demostrar que Perón no era fascista, pero simultáneamente ha contado parte de una historia de amores de Perón, que es un hombre que ha tenido, digamos, relaciones o vínculos con muchas personas que tenía cerca y que por curiosidad, por ejemplo, Perón estuvo de novio con su tía y Perón estuvo de novio con la mujer de su esposa. Antes, por supuesto, de Evita y de la conocida y todavía viva expresidenta Estela Martínez de Perón. El invitado, el historiador, se llama Ignacio Coplet. Vamos a tener una velada verdaderamente entretenida con estos 3 invitados que tenemos esta noche y con los 3 temas que vamos a tratar. En un minuto empezamos. Les había propuesto la entrevista con la señora Camaño, quizá para hablar un poco de un personaje que es, no sé, compañero tuyo, jefe tuyo, la verdad que no sé cómo ubicarlo a Labaña en este cuadro con vos, pero digamos, son casi un tándem. ¿Qué es este misterio por el cual de pronto Labaña hoy es casi más codiciado como futuro ministro de Economía que como candidato? Bueno, esto es algo que se instaló en el relato de un conjunto de dirigentes que están bastante escasos de ideas o que por lo menos no las quieren blanquear antes de la elección. Y que entonces, bueno, tratando de minimizar nuestra fuerza política, plantean ya como algo dado que puede ser que Labaña sea el ministro de Economía de ellos. Labaña es candidato a presidente, estas no son las únicas artilugios, te digo, también andan comprando boletas y listas en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Eso ya es contra vos. No, es las locales. En realidad lo que están haciendo son las trapisondas locales. Intentan salvar cada uno su traste, y esto es Cambiemos y el Frente para la Victoria, y entonces tratan de ver de qué manera se apropian de los boletos los votos locales nuestros. Pero son todas cosas que tienen que ver con la chicanería política berreta. No es una cosa ahora, seria. Fue el propio Alberto Fernández que dijo que a él le gustaría tener un ministro de Economía como Labaña. Después se retractó él. Sí, bueno, pero supongo porque lo habrán llamado por teléfono el propio Labaña. No. Roberto tuvo la llamada que por una cuestión de gentileza, y Roberto en eso es un gentil hombre, le hizo el día de la elección paso. Nada más. Después no tuvo ningún contacto. Y en ese plano, ¿no hablaste con él sobre la posibilidad de que en el caso de sí, le comenté, le pregunté qué pensaba de esto. Bueno, no está dispuesto a hacer nada. Él es candidato a presidente. Nosotros estamos muy entusiasmados con la candidatura de Roberto. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente
porque nosotros estamos con la tranquilidad de hacer una propuesta seria, de un hombre serio y honesto, que se fue de la gestión pública sin llevarse lo que no era de él. Entonces, realmente creemos que Roberto es una persona para sacar el país adelante en algo que sea seriamente un plazo determinado de tiempo, y no que tengamos un presidente que esté viendo cómo consolida poder porque quiere estar más tiempo. Si algo tiene Roberto es, como él dijo en su discurso cuando cerramos las PASOs, vengo a hacerle el último favor a la patria. Él realmente es un hombre de Estado, es un hombre que tiene una carrera en el Estado, en Cancillería, en Economía, y tiene una visión muy interesante de lo que es el mundo, la política, la economía. Me parece que es eso. Ahora, lo curioso es que de pronto Macri está tomando algún tipo de medidas que sugería Labaña, pero el que trata de conquistarlo es Fernández. Pero ¿para qué van a hacer semejante enredo las personas? Directamente que voten al original. Lo demás está visto que es falsificación. Sí, incluso hasta frases que uno piensa... que uno tira, pero con Macri para mí no es una sorpresa, porque en realidad nosotros nos vivió robando proyectos durante estos 4 años, cuando yo era Frente Renovador, y apropiándose de la autoría de leyes que nosotros negociamos en el Congreso y que eran de nuestra autoría. O sea que para mí que Macri haya agarrado la plataforma económica de Roberto que presentó antes de las PASO y haya tomado todas las medidas de coyuntura. O sea, hasta la frase copiaron, hasta empezaron a decir en algún momento hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo. Sí. Pero bueno, está bien, quiere decir que las ideas de Roberto y las soluciones que Roberto propone son válidas, no les vamos a cobrar derecho a autor. Ahora, Graciela, yo viendo un poco el panorama político en el cual vos te desarrollás, curiosamente, y al margen acá sin que se enoje tu marido, sos como Doña Flor, tenés como otros 2 maridos, porque uno es Labaña y el otro fue Sergio Massa. En esta... Pero ¿por qué no miran los hombres lo que hacen los hombres? ¿Por qué las mujeres tenemos que explicar? A ver, yo no me fui para ningún lado, yo estoy en el mismo lugar que estaba antes. Acá, de última, los que se corrieron fueron el que se fue con Macri y el que se fue con Cristina. Yo sigo estando en la amplia avenida del medio, proponiendo una alternativa distinta, tratando de que se construya esa alternativa, porque ¿de quién es el negocio de la grieta? De los dirigentes políticos. O sea, acá los que cobran son los dirigentes políticos. Bueno, y las 2 organizaciones políticas. Claro, por eso es que la aceitan, le ponen barniz todos los días para que la maquinaria de esa polarización que no existe, porque si vos me decís a mí, bueno, de este lado está el pensamiento de izquierda y de este lado está el pensamiento de derecha, bueno, puede ser que esa sea una diferencia en términos políticos. Ahí no existe esa diferencia. Ahora, cuando vos mirás algunas medidas de gobierno de uno y de otro, te das cuenta de que pueden llegar a ser tan capitalistas unos como el otro o tan de izquierda uno como el otro. Macri vive jactándose de haber incrementado los planes sociales. Por otro lado, dice pavadas de los planes sociales y los pobres. Cristina vive jactándose de haber combatido al capital, pero por otro lado le dio subsidios hasta empresas extranjeras. Sí. Entonces, no jorobemos, son lo mismo. Es un espejo. Ahora, ese espejo, que uno le quisiera encontrar de pronto diferencias, vos decís políticas, ideológicas, ¿no es quizá una visión que uno tiene después de ciertos años y que quisiera que el mundo fuera así, y que en realidad la división para la gente no pasa por la cuestión política ni ideológica, y pasa por una cuestión de marketing, por si Macri es más simpático, menos simpático, es de Boca, si Alberto Fernández es ahijado de Cristina? Sí, pero nos está yendo mal pensando así, ¿eh? Nos está yendo muy mal porque la verdad es que venimos de un proceso muy largo de agonía. Y vos lo ves cuando andás en la calle, lo ves cuando vas a una fábrica, y entonces el empresario te dice, pero la crisis del 2001 no fue tan terrible. Y vos le tenés que explicar, claro, ¿sabes por qué? Porque la crisis del 2001 fue un proceso corto. Entramos a la crisis y salimos rápido. Esta es una agonía. Son los 4 años del gobierno anterior, los 4 años de este gobierno. Nosotros llevamos, en rigor de verdad, como dice Roberto,
son 6 años sin crecer y 2 años decreciendo. Pero son 8 años en que la economía argentina se paró. Entonces, un pequeño y mediano empresario, un trabajador, no lo pueden tolerar. Un plan social no lo pueden tolerar. La gente está agobiada por la falta de salida. Ahora, si para salir vamos a elegir al que tiene el mejor perro, bueno, el candidato no es Roberto, porque su intimidad es suya, ¿no? Jamás le haría un Twitter a un perro y lo haría hablar por Twitter. Bueno, Macri al perro de él lo sentó en la silla. En la silla. A ver, Roberto te puedo asegurar que tiene mucha más profusión por todo lo que significa la ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente, y son cosas reales que además las hizo. Todo el proceso de nanotecnología de este país se inició cuando Roberto fue ministro de Economía. La ley de nanotecnología la envió Roberto al Congreso, que nosotros nos preguntábamos, ¿y esto qué es en ese momento? Y todo lo que tiene que ver con un real interés respecto al ambiente, la extinción de las especies, en fin, la problemática que estamos viviendo como país, porque esto es algo que también no se ve, ¿no es cierto? Parecería ser que el cuidado del ambiente es algo cool. No, mira, en el país estamos perdiendo miles de millones de dólares todos los años, o porque se secan y entonces no podemos cosechar. Hoy tenemos una sequía y bueno, estamos viendo los procesos de incendio por todos los campos. El año pasado tuvimos un proceso de inundación y todos los años es mucho dinero lo que nosotros estamos perdiendo en el cambio climático. Ahora, cuando el presidente de la Nación mete un tuit como el que metió hace 2 o 3 días, en donde se hace el harakiri proclamando de que es el gran señor de los residuos, resulta que hace 10 días firmó el decreto 591 por el cual permite que toda la basura de fuera entre a la Argentina sin control. Entonces, ¿dónde están los políticos, los candidatos? ¿Qué piensan? ¿Dónde está la seriedad de lo que hablan? De lo que dicen y de lo que hacen. Ahora, Fernández no podemos seguir votando por la camiseta. Fernández parece que va a cambiar un poco eso porque parece que va a ser un gabinete con una gran cantidad de mujeres dentro del paquete gobernante. Sí, no lo sé. No, yo no puedo hablar de lo que veo superficialmente. Yo no tengo idea de lo que hace esa fuerza política. No la estoy viendo en profundidad, no la conozco. Sé que es un conglomerado de dirigentes que no sé después al final cómo van a terminar arreglando las particulares situaciones que tiene cada grupo. ¿Vos ves conflicto entre ella y él? No, yo veo una puja de intereses, es un conglomerado muy diverso y hay temas en donde yo creo que ellos no van a poder ponerse de acuerdo. Yo te pregunto a vos, ¿es lo mismo Zaffaroni que Massa? Absolutamente no. ¿Y cómo se va a resolver el tema de la seguridad, la legislación que tenemos que reformar? Nosotros tenemos en tratamiento un código penal. ¿Cómo nos vamos a parar en la Cámara de Diputados para reformar en serio y castigar severamente el poder? Porque eso era lo que pensaba Massa hasta hace poco. Bueno, Massa por lo menos ahora ha reivindicado su posición anterior con relación a Venezuela. Hay temas que son mucho más profundos. Y ese también es todo un tema. O sea, no sirve que vos desde un espacio político tires cascote. Ya lo probamos. El conglomerado Cambiemos era un conglomerado donde también el presidente hacía una cosa, los radicales decían otra, Lilita decía otra. Mirá dónde nos llevó ese conglomerado, ese colectivo. Nos dejó en la vía. Entonces, ¿qué nos vamos a subir? ¿A otro colectivo parecido a ese? Graciela, te agradezco. No te pregunté casi nada por la provincia de Buenos Aires con estos episodios últimos sobre el tema de la droga que protagonizaron Kicillof y la señora... Sí, mucha verborragia. Lo cierto es que en nuestro país todavía hace falta legislación para castigar el narcotraficante grande. Y el dato de la realidad, de la venta de el menudeo de los barrios carenciados, es un dato de la realidad. Me extraña que se escandalice tanto la gobernadora, porque ese es un dato de la realidad. No de ahora, de hace muchos años en el Gran Buenos Aires. La política perdió en los barrios más carenciados contra la droga. Hoy vos tenés que entran a los barrios carenciados los narcotraficantes, los punteros del narcotráfico, y no entra la política. Te voy a dar el angelito nuevo que tenemos.
la caja de vino y encima, además... Estás muy regalón. Sí, esto Y yo no te traje es el nada. éxito. Me Y siento encima culpable. también un reloj de la casa que creo que tiene algún elemento Qué bonito. femenino. Ya estoy Muchas gracias. como Mirta Legrand, espero vivir la misma cantidad de años que ella. Y seguir en la tele. Ahí está, te agradezco, saludos a tu familia. Muchas gracias. Y a ustedes los invito a descubrir algo que va a ser importante para la Argentina en los próximos tiempos si gana Fernández, que ha prometido un pacto social, quizá una tregua, vaya a saber uno lo que ocurre, que tiene un antecedente fundamental. El pacto social que hizo Perón con José Bergelbal e Ignacio Rucci allá por los años 70. Él es el autor del acta, él es el autor del plan trienal que gobernó esa primera etapa del pacto social y quisiera saber si este gobierno que quiere refrescar ese momento, por lo menos lo ha consultado. Lo vamos a saber en un minuto con Carlos Leiva. Antes de empezar esta charla con Carlos Leiva, les voy a contar una breve anécdota que ocurrió con Longobardi a la mañana, que a propósito de que la señora de Kirchner, Cristina, aludió en uno de sus discursos a las bondades del plan social que hubo en tiempos de Gelbar y habló de don José, como si lo hubiera tratado, pero no importa. Longobardi lo llama a Juan Carlos de Pablo y le dice: a ver, Juan Carlos, vos que sos una persona ya de cierta edad, un conocedor de la economía, ¿por qué no me contás qué fue? Esto lo dice como si Longobardi tuviera 25 años, pero no importa. Entonces Juan Carlos le dijo: no, pero a mí no me tenés que consultar, vos tenés que consultarlo al autor del plan social de ese momento, que se llama Carlos Leiva y todavía está vivo. Y todavía lo tenemos vivo acá, lo hemos invitado, y además de vivo está charlatán, así que vamos a tener una entrevista divina que nos explique qué es el pacto social de aquel entonces y qué será este pacto social. Bueno, mira, el pacto social de aquel entonces es mucho menos social que lo que parece, porque vos te lo debes acordar, empezó 2 años antes la conversación con la instalación de la amistad política, en virtud de que la NUCE había llamado a una elección en la que por primera vez, después de 18 años, podía concurrir el peronismo. Exacto. Se había terminado la proscripción. Mantenía de alguna manera la proscripción de Perón, pero el partido peronista podía concurrir. Ese hecho notable, después de 18 años, provocó un entendimiento de las fuerzas políticas principales de la Argentina, de los grandes líderes, Ricardo Balbín, Oscar Allende, Horacio Sueldo, que conformaron lo que se llamó la Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo era una respuesta de la política a 2 problemas. Primero, la dictadura, o sea, la recuperación de las instituciones, con una ley que permitía el ingreso del peronismo a la compulsa electoral, y por otro lado, una respuesta a que la civilidad estaba todavía en condiciones de la política llevar a cabo la división del país frente a las organizaciones guerrilleras que, por supuesto, tenían la tesis de cuanto peor mejor y que, por lo tanto, querían impedir de cualquier manera un proceso electoral. Esta es la pura realidad histórica. Bueno, ese es el contexto. Ahora, Ese es el contexto. el instrumento. Bueno, a partir de ahí, Roberto, porque es importante, empieza un ciclo de hechos. La CGT de Rucci produce un documento propositivo de política económica. A eso le sucede un documento de la Convención General Económica. Están pasando los años. La conversación en la política es permanente de los sectores sociales, sindicales, los políticos y los empresarios nucleados en lo que sería la CGE, que es el grupo de empresas pequeñas y medianas. Ahora, con ese esquema, un pacto social como el que quiere Fernández se va a hacer dentro de 4 años. Bien, yo creo que sinceramente, creo que para poder abordar la magnitud de la crisis argentina presente, que no era aquella, quiero recordarte que las condiciones objetivas de aquel entonces, si te puedo hacer una pinturita cerca, el Estado era el 20% del PBI, 20%, hoy es el 40%. La tasa de desempleo que considerábamos tremenda 6%. era el 7%. La recesión fue de 2-3% 2 años seguidos, pero la economía argentina... Y la deuda externa de 6.000 millones de dólares. Pero era irrelevante porque era con organismos multilaterales, era una cuestión absolutamente, digamos, administrable. No era un problema tampoco. El problema era la recesión y la inflación. La inflación era altísima, 80% con la NUCE. Ahora bien, venías de una economía con una altísima productividad, porque lamentablemente se ha instalado ahora con el macrismo la idea de los 70 años.
Federico Sturzenegger, que obviamente es un miembro de este gobierno, un neoliberal, dice con toda claridad en su último libro que la Argentina tuvo desde 1900 hasta 1975 el 75% del PBI de Australia. Ergo, la Argentina creció al mismo ritmo que Australia desde el 900 hasta el 975. Y Juan Liach, que es el autor de La Convertida, otro neoliberal, en un libro con Lagos, que es otro economista caracterizado, sostiene que entre el 63 y el 73 el producto per cápita de la Argentina creció más que el de los países desarrollados. Es decir, que nosotros estamos administrando una crisis en un país que crecía, que no tenía deuda y que no tenía pobres. Sí, pero tenía un tema de violencia que este Absolutamente. país no tiene. Eso es, por eso la política era tan importante frente a la Ahora, violencia. la gente quiere saber, contuvieron la inflación, bajaron los precios, aumentaron los salarios. Sí. ¿Cómo es, y en alguna medida, cómo fue? Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir, las condiciones iniciales, tenías una masa de productividad muy grande que por errores de política económica de Lanusse y los que lo habían antecedido, provocaron una caída del ingreso disponible de la clase media y de la clase trabajadora, y reconstituir eso necesitaba, dado que tenías estancamiento de inflación, una política de redistribución de ingresos que solo se puede hacer con un consenso político. Bueno, ese consenso, vos lo hiciste por 3 años. Lo hicimos por 2 años inicialmente. Pero el plan era trienal. El plan trienal es una cosa posterior. Dentro de ese consenso estaba la idea del plan de desarrollo, que era un plan de desarrollo que, entre otras cosas, para decir así simplemente, fue lo que pudo producir que la Argentina tuviera la soja. Porque si no, no estaríamos todavía recibiendo los ingresos de la soja. Hablando de todo, en aquella época decían que había inflación cero. Sí, no, a nosotros nos provocó gran alarma. A ver, mira, te cuento una anécdota, te contaste otra. Sí. El autor de, digamos, el apriete de precios intelectual es Enrique Folchini, que era un liberal. Sí, claro. Pero claro, nosotros teníamos amistad política en esa época, hablábamos con todos. No había grieta en el medio civil, podíamos tener con el sector. ¿Él estaba en el Banco Central ya? Él era funcionario, fue el segundo de Krieger. Ah, claro, después fue presidente del Banco Central con Menem. Bueno, él fue el que me inspiró la idea de que había mucha agua en los precios, porque los empresarios... Mucha crema. Exacto, se habían adelantado en función de que llegaba el peronismo y entonces venía un gran aumento de salarios. Bueno, nosotros no dimos un gran aumento de salarios, el salario mínimo era 1.000 pesos y nosotros el aumento que hicimos una suma fija de 200 pesos, o sea, el 20% del salario mínimo. Beneficiaba a los salarios más bajos, pero por supuesto para los salarios más altos era muy pequeño el incremento. Eso produjo un impacto de estabilización de la economía realmente sorprendente. Nos sorprendió a todos, bajaron los precios, que nos alarmó, porque todo lo que baja sube. Claro. ¿No? Entonces, por todos los medios tratamos de arreglar esas cosas, y la Argentina durante los primeros 6 meses, realmente es indiscutible, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Juan Carlos de Pablo, tuvo una política de... ¿Y después qué ocurrió? Bueno, en la crisis del petróleo del año diciembre de 2003, previamente la muerte de Rucci, o sea, el debilitamiento de la fuerza política, y en junio del año 74 Perón se enferma, desaparece de la Casa Rosada, y nosotros realmente hasta octubre que nos fuimos no tuvimos ninguna capacidad de decisión y perdimos el control. Ahora, en este momento, Fernández dice que va a aumentarle a los jubilados, que va a aumentarle a los trabajadores, bueno, que no sé qué le va a hacer, le va a poner una bomba atómica a los bancos, y una serie, ya ha anticipado toda una serie de medidas que seguramente no sé cómo se incluyen en una especie de pacto, donde además verdaderamente los representantes no tienen la entidad que tenían los que participaron en aquella época. El primer problema es que el Estado no es el Estado que era antes. Cuando nosotros nos sentábamos como Estado en una conversación, teníamos el gas, el petróleo, los trenes, la nafta, la electricidad. Eras un señor que fijaba los precios estratégicos de la economía. Por lo tanto, tenías una gran voluntad que se imponía sobre los demás. Esto hoy no lo tenés. Es una circunstancia extremadamente más compleja, no hace falta que lo diga, es un país que tiene un Estado gigantesco, que no se lo puede financiar. Y yo creo que lo que no está hasta ahora, y que creo que es imprescindible, que si gana el 27 de octubre Fernández, como pareciera que dicen todas las estadísticas, o si ganará Macri, el que fuere, acá es imprescindible
realmente imprescindible un llamado a un consenso político esa misma noche. Lo digo aunque parezca dramático, Sí, sí. Es un gesto definitivo. La Argentina, si no tiene una conciliación de un amplio margen de la política, donde se puede entender cuáles son nuestras prioridades. Y yo creo que todos tienen claro que más allá de la idea del aumento de salarios a fulano o mengano, lo que importa en la Argentina, la prioridad número uno, es que vos tenés dos deudas imposibles de no tratar de resolver ahora, encaminar la solución, Sí. la pobreza y la deuda externa. Vos tenés que tener esas dos deudas sentadas en un acuerdo. ¿Cómo vamos a tratar eso? Concretamente, bueno, podemos discutir cuáles son las alternativas que hay en el discurso, pero esto lo tenemos que resolver con un consenso de largo plazo, porque para poder dar confianza en que esas medidas se van a llevar a cabo, todas las fuerzas políticas que de alguna manera peso político pueden llegar a tener, tienen que acordarlo. Ahora, ¿sobre qué temas, sobre qué ítems en particular, aparte del de, por ejemplo, precios, aparte de salarios, por ejemplo, el tema energía, el tema... Por supuesto. Son muchos temas, pero eso, digamos, me parece que la Argentina, con una tasa de inflación como la que va a tener este mes y la que va a tener el mes próximo, con la caída del PBI que tiene hoy la Argentina y el estado de recesión, no está para soportar tantos meses de estudio. No, no se trata de meses de estudio. Yo tengo que suponer, y lo creo realmente, que muchas de las personas que rodean a los distintos candidatos tienen ideas concretas sobre los temas que vos acabas de tocar. Sobre el tema de energía, uno puede estar de acuerdo o no con las ideas de otros, pero a eso hay un consenso. Si vos lo lees a Culfas y lo escuchás a Macri, ambos dos cifran en vaca muerta Sí, una bueno, gran... yo también cifro en Sí, vaca yo muerta, no- pero nadie tiene la menor idea de cómo se hace. Yo- Y además que hay que poner todos los meses y todos los años y Exactamente. por muchísimo tiempo. Bien. Entonces, viste, de los señores que hablan, ya estoy harto. Bueno, Hablo con vos porque sé que no te convocan, entonces... No, por supuesto. Pero yo no cifro tantas esperanzas en vaca muerta. Yo creo que hay otras cajas, y yo sé que esto te va a escandalizar, pero que son más inmediatas, sobre las que también para poder hacerlo necesitas un acuerdo. Vos tenés un déficit en el sector de la industria manufacturera de transformación de 30.000 millones de dólares anuales, de cosas que vos podés producir, que habías producido y aún que estás produciendo. El gobierno tenía que tener una estrategia como la que tiene el señor Donald Trump, la que tienen todos los países europeos, la que tiene Brasil. Vos me estás hablando de subsidios. No, te estoy hablando de parar importaciones. Parar importaciones. Vos estás importando cosas que producís. Te estás llenando... Perdóname, te voy a decir que Culfas y Alberto Fernández van a hacer eso. Bueno, me alegro. Si lo hacen bien, me alegro. Porque hoy Bueno, hay... esas cosas nadie sabe cómo Sí, se van a hacer. hoy hay techo para eso, porque retaliation para la Argentina no hay, es un país minúsculo, y normativa de la OMC hoy por hoy están en un estado, en la OMC, vos lo sabés bien, Sí. de parálisis, por lo cual tenés tiempo para poder recuperar parte del aparato productivo que tenés inundado de importaciones absolutamente innecesarias. Yo no te puedo hacer la lista entera, pero te estoy diciendo 30.000 millones de dólares en que tenés desde productos químicos hasta materiales de la construcción. 30.000 millones de dólares. ¿Eso es algo de como déficit. vivir con lo nuestro? No, para nada. Es darle lugar al aparato productivo, que lo tenés al 50%, que se movilice. Y esos son dólares. Estás ahorrando dólares. Igual que exportar te trae dólares. Cualquier país normal lo haría en estas condiciones. Si vos no tenés empleo urbano en la Argentina, tenés un potencial de crisis social poco común. ¿Por qué? El capitalismo es un sistema en que hasta ahora funciona cuando vos tenés salarios que se pagan todos los meses en la tesorería de la empresa y el tipo va y compra sus alimentos. Pero cuando vos tenés que organizar una cadena de millones de personas que tienen que darle a la gente alimentos de forma directa, vos estás en un problema. Porque la logística de eso, además de todas las filtraciones que puedan ocurrir, es de extrema complejidad. Es algo de lo que tenés que salir. Y la mejor manera de salir de eso es, tal vez con los niños, ahí... Vos mencionaste hoy, me encantó lo que dijiste en tu editorial de las escuelas. Con los chicos puedes arreglarlo. De alguna manera, no digo que lo resuelvas del todo, pero hay una posibilidad. Pero con los padres tenés que conseguir que haya trabajo. Y es una cadena que en la medida en que las empresas industriales que están con el 50% de capacidad ociosa se movilicen un poco, a través de volver a sustituir lo que hoy está entrando de importación, porque aún en esta crisis, donde vas a tener 14.000 millones de excedente de la balanza comercial, porque estás en recesión. Aún en esta crisis todavía seguís importando cosas que producías, que puedes producir, que tenés todas las materias primas y la tecnología, desde los vasos hasta eso. Te agradezco. Quería saber,
¿Te consultaron, por ejemplo, algunos de estos hombres que hablan del pacto social, No. por lo menos como antecedente, que vieron algún librito viejo tuyo, o que saben que estás vivo, pletórico y entusiasta? No. Estoy entusiasta, vivo y pletórico, pero no me acusó y tampoco me incomoda. Pero porque ni son siquiera gente el joven. nieto de Cafiero, al que le diste tanto de vida vos, al abuelo. No, si no lo conozco. Lo vi una vez a Santiago nada más, pero me impresionó muy bien la vez que lo vi hace mucho tiempo. Bueno, como dicen habitualmente, la Argentina es un país injusto. Te agradezco, Carlos. Yo te doy mi presente. Ah, perdón, los regalos. El Bueno. angelito de la suerte. Aquí está, acá tenés el... El vino 3x1, cambio. Te doy Bueno, el vino de la muchísimas casa gracias. y te doy un reloj. Bueno, eso sí que me parece bárbaro. Realmente buenísimo. Muchísimas Espero que gracias. bueno, Qué lujo. No es mejor el reloj que el vino, ni, Bueno. ni el angelito, y este es el libro. Espero que el libro tenga mejor destino. Ajá. Ah, bueno, esto de cuando vos... es el antecedente. Sí, eso es la experiencia. historia. Es la historia. La historia. Y hablando de historia, el próximo invitado es el señor Ignacio Clopet, que ha escrito varios libros sobre Perón, pero ha escrito uno último que se llama Perón íntimo, donde se revela, bueno, cuestiones políticas importantes, documentación, todo muy serio, pero dentro de esa seriedad bibliotecaria que tiene este libro y de investigación, hay un proceso endogámico interesantísimo de Perón. Porque no vamos a decir lo que decía la Revolución Libertadora, que lo mezclaba con Archimur o con una menor que era Nelly Rivas. No, estos son hechos ciertos, concretos, de estar enamorado, vivir romance, compartir cama con su tía segunda, durante muchos años, y con la hermana de su esposa. Un costado de Perón que no conocíamos y que seguramente él va a tratar con mucho más respeto del que trato yo, que soy un periodista que me muero por tener un programa a la tarde. En un minuto entonces con este historiador invitado y su libro tan revelador sobre costumbres y la endogamia que quizá tenga que ver con la época de Juan Domingo Perón. Les había prometido casi un programa de la tarde porque vamos a hablar de amores, vamos a hablar de otras cuestiones también vinculadas al mítico general Perón, con alguien que además de historiador y de haberse lanzado a la historia de Perón en general, vos sos como medio pariente de Perón y de Evita. ¿Cómo es la película? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. bien. Sí, un tío abuelo de mi abuelo se casó con una tía abuela de Perón llamada Sinforosa Dutey, allá por el año 1860. Estamos hablando Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Tierra de Randazzo. Sí, tierra hoy de Randazzo. Sí. Y en ese momento de Juan Duarte. Claro. Y por ese lado hay un parentesco con la familia de Perón de aquel entonces, y la relación de Perón con mi abuelo fue una relación muy afectiva, muy próxima. Pero tu abuelo, que era pianista de Perón, ¿cómo era? No, mi abuelo hacía esgrima, igual que Perón, fue abogado y diplomado de honor de la Facultad de Derecho, y hacían esgrima junto con Perón. Perón hacía espada, mi abuelo hacía florete, y tenían eran muy compinches. ¿Y el vínculo con Evita? Y el vínculo con Evita es que el padre de Evita, Juan Duarte, era hermano de mi bisabuela, su hermana María Duarte. Así que mi abuela es prima hermana de O Evita. sea, vos estás condenado por Perón. Estoy condenado por Perón. Y eso que mi madre es una composición explosiva porque es la oligarquía pura, ¿entendés? O sea, yo tengo una composición social de lo que es la Argentina. La grieta está en mi casa. Convengamos que hay algunos de la oligarquía que se hicieron peronistas Sí, también, ¿no? sí, eso Suele es cierto. ocurrir. Sí, eso es cierto. Ahora, discúlpame que sea un poco... tenga cierta contumacia con esta cuestión de la... Porque, en fin, uno conoce historias de Perón, de su casamiento, pero esto de las mujeres de Perón, que está en tu libro, aunque no sea un capítulo sustancial, pero está todo documentado. Sí. Con Perón tenemos una historia de novias o mujeres hasta llegar a la Tizón, digamos. Sí, efectivamente Perón, previo a su romance con Aurelia Tizón, que comienza en 1926, tuvo Que se llevaban una edad chica. de 6 años, no eran 15 años como decía Pavón, como dicen los historiadores. No. Y se le llevaba 6 años. O sea, siempre se ha creado el mito que Perón tenía relaciones con niñas jovencitas. Sí. Y la realidad es que no es así, porque a Aurelia Tizón le llevaba 6 años. Pero previo a Aurelia, Perón tiene un intenso romance con una tía. Una tía segunda. Tía para que segunda, no- prima hermana del padre.
pero de una afinidad, viste que hay primos segundos que parecen como si fueran primos hermanos. Sí, sí, sí. O que le das más bola a un primo. Y tías también. Y tías también. Yo tenía tres tías maravillosas, Maravillosas. que no eran carnales exactamente, pero... ¿Y eran lindas? Y divinas. ¿Te das cuenta? Bueno, eso es una cosa que, bueno, le pasó a Vargas Llosa, le pasó a Tito Lecture. Claro. O sea, el tema de los romances con las tías no es patente de Perón. No, claro. Lo que sí él había observado, ya él viene a Buenos Aires en 1920, había estado en Paraná y en Santa era Fe. mayor la tía. Sí, 7 años mayor. 7 años. Pero era una mujer 7 años mayor. En esa época, 7 años te marcaban una diferencia importante. Claro. Y Perón aparte tenía una cara de niño. Él estaba en la escuela de sus oficiales en 1920 y iba a visitar a su tío segundo, Conrado Perón, que era maestro de gimnasia y esgrima, que era muy compinche de Perón. Conrado tenía 3 hijas mujeres y esta hermana. La hermana vivía en la casa. ¿Cuál hubiera sido la lógica? Que Perón saliera con sus primas. Claro, pero salió con la tía. No, pero él le echó el ojo a la tía. Y le echó el ojo a la tía de tal manera que tienen una gran complicidad y un gran romance. Yo lo llamo un intenso romance. ¿Por qué lo llamo un intenso romance? Porque Perón publicó 3 cartas inéditas donde nunca se había publicado, donde Perón le declara el amor a ella en el mismo mes de noviembre del 22. Perón tenía 27 años en ese momento. Y él le escribe 3 cartas manuscritas, donde son cartas, una pieza de amor. Ahí ves a un hombre, digamos, despojado, entregado, perdidamente enamorado. Y ella lo rechaza. Y ella no le acepta casarse, porque había un rechazo familiar. Social. Claro, a ver, Perón le decía, mi hermano está a favor, el tuyo también, pero tenía a la abuela Perón y tenía a las tías. Las tías que estaban en desacuerdo, porque ya no era el matrimonio con una pariente o una prima, sino que estabas subiendo un grado de parentesco, por lo tanto era un poquito más transgresor. Ahora, convengamos que entonces después, cuando viene, y ahora vamos a entrar en la familia Tizón, sí, el tema con la hermana es casi patológico esto de Perón con los familiares. Bueno, el tema de la hermana con Tizón fue algo que era muy común en esa época también, o sea, los romances con las parientas eran comunes. Antes había romances que te imponían con quién te casabas. Claro. O sea, vos te decían, vos te vas a casar con este señor y te guste o no te guste, porque tenía dinero, porque tenía fortuna, porque podían ascender socialmente. Perón se casa con Aurelia, tiene un matrimonio de 9 años, ellos se van a Chile, está Perón como agregado militar, ella se enferma en Chile, tienen que volver de urgencia a Buenos Aires, y en el lecho de muerta, antes de morir, le dice a Aurelia, lo llama Perón, la llama María, su hermana, y le dice, cuando yo me muero, quiero que ustedes dos se casen. Y se produce como un hechizo entre Perón y María. Bendecida más por un crucifijo. Por un crucifijo que estaba ahí, ella les hizo jurar bajo el crucifijo. Y Perón se quedó helado y María también. Pero hay algo que yo avanzo sobre ese. Después de la muerte, ya hubo miradas de hombre y mujer, no hombre de cuñado y cuñada. Y hubo un romance, Perón la festejaba a María Tizón. ¿Cómo será que Perón, estando en Europa, cuando se va a los 2 años... Potota era la mujer. Potota era la mujer y está María. Cuando Perón se va a Europa a 2 años en misión militar, elige como destinataria de las cartas a su cuñada. Y le cuenta, o sea, son los únicos testimonios vivos, frescos, vírgenes de lo que Perón vio y de lo que estaba pasando en Italia. O sea que todo lo que se ha dicho de que Perón vio en Italia, de que se hizo fascista, de que él copió, de que se encandiló con las luces del fascismo, es toda una construcción ideológica que hicieron los autores, que quisieron, ojo, no solo peronistas... Bueno, supongo que debe haber habido testimonios también de gente que lo conoció. No. El problema es que los testimonios que Perón da y las entrevistas que Perón da son 20 años después de lo que pasó. Lo que dicen 2 historiadores como Page y Luna, dicen, nadie sabe a ciencia cierta, ni hay testimonios escritos de qué fue lo que vio Perón en Europa. O sea, bueno, que todo lo que hubo fueron... Ahí hay 2 preguntas, porque sí, Perón tuvo una novia en Europa también. Sí, una novia, ella sí fue jovencita, sí. Esa no cuenta nada. Cuento y publico una fotografía de una mujer bellísima. Sí, bueno, pero digo, de cómo era Perón y los No, hábitos. De esa no hubo más rastro de esa mujer. Esa mujer después de la guerra desapareció. Perón la mandó a buscar y desapareció. Ahora, Perón, cuando va a Europa, en realidad va como un espía. En realidad él va como observador. Bueno, sí. Está lleno de observadores de la CIDE y de la AFI en la Argentina. Roberto, todos los militares que van al exterior son espías. Todos. No Perón. Todos los agregados militares. Más en tiempo de guerra. Todos los agregados militares
Todos los militares que van a otro país hacen espionaje. Espionaje no a la altura de espionaje ilegal, sino observan y mandan informes. Perón va como oficial. De esos informes no se conserva nada. No, no hay informe. Hay solamente un informe que él presenta cuando él llega en mayo del 41, donde él hace todo un informe sobre lo que fue toda su experiencia como oficial alpino. Y después lo que existen son estas cartas donde Perón observa como un testigo calificado lo que estaba sucediendo en Europa y lo cuenta en esas cartas. A la novia. A la cuñada, con la que tuvo un romance también. En la cual, perdón, el detalle, él habla de Mussolini una vez y se refiere a ese gran hombre. Sí, es cierto, pero también en otra parte dice, es un hombre del que nunca me enamoré. No se enamoró de su doctrina. El gran hombre, ¿qué es lo que le llama la atención? Si vos me decís a mí... Bueno, había varios Mussolini. Sí. Tenés un Mussolini del 20, sí, un Mussolini de los 40. Así que no sé, había para todos los gustos. El tema es así. En realidad Mussolini era peronista. Sí, yo creo que sí. En tal caso, si vos observás, qué sé yo, a Fidel Castro, te puede parecer un hombre atractivo como para verlo. No para enamorarte. Lo mismo te puede pasar con Stalin, o te puede pasar con muchos de los grandes líderes mundiales, que yo, con Luis XIV. Ahora, una cosa que a vos te llame la atención la figura y otra cosa que te enamores de su doctrina. Y lo que Perón dice muy claro, nunca me enamoré de su doctrina. Y aparte, ahí yo reproduzco todo lo que fue la estancia de Perón en Europa. ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Cuáles fueron sus vínculos? ¿En qué relaciones se mantuvo? ¿Quiénes eran los alpinos? Con quiénes él se movía, con quiénes se veía. Se ha creado todo un mito sobre que Perón tenía relaciones con jerarcas fascistas, como con Ciano, con Farinucci, con Graziani. Todo eso es mentira, es falso. Y también que estuvo con Mussolini en 2 oportunidades. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Nunca lo vio. No, ni el agregado militar titular, que era Virginio Azucal, pudo verlo. ¿Qué lo iba a ver un teniente coronel adjunto a la agregaduría militar que estuvo solamente 5 meses en Roma? Porque Perón estuvo, toda la misión en Europa estuvo como oficial alpino. Eso es lo que él hizo. Nos faltan 2 mujeres. Sí. Piraña y Evita. Sí, Piraña, y cuando Perón va a Mendoza, que vuelve en el 41, lo mandan a Mendoza porque él había estado como oficial alpino. Y lo hacen jefe de tropa de montaña. Y ahí conoce a esta joven y la trae a Buenos Aires. La trae con él. Y eso genera un ruido. En la familia Tizón, tenía primero... amancebada una chica. Tenía una chica en la casa que vivía con él. Ahora, nadie sabe qué pasó con Piraña. Porque Perón también tenía una gran debilidad porque no había podido tener hijos. Y él lo reconoce en una carta. Hay que tener la hombría para decir soy estéril. Hay que decir nunca Dios me va a dar los hijos que usted le va a dar. Eso Perón lo hace en una carta al coronel Descalzo. Ahora bien, es cierto que con Piraña la tenía en la casa. Luego llega Evita a la vida de Perón. Que le da puerta a Piraña. Evita llega a la casa, la ve a Piraña y le dice te mandás mudar de acá. Típico de Evita. Claro. ¿No? Ese carácter no nos extraña. No, Evita es una mujer muy binaria. Expeditiva. Expeditiva. Y la Piraña se queda llorando, sentada en la escalera, con sus valijas y no sabía dónde ir. ¿Quién la salva? El hermano de Tizón, Cipriano, que era muy amigo de Perón y que tenía llave del departamento de Perón, agarra, la lleva a su casa, la pone en un ómnibus y se la mandan a Mendoza de vuelta. De Evita no vamos a hablar porque ya todo el mundo conoce. Sí, en el libro hay muchas cosas que no se conocen y que cuento sobre matrimonio civil, el matrimonio religioso, la importancia de las que van ordiales, el protoperonismo, bueno, qué sé yo. No tenemos tiempo. Ya lo sé. Te voy a dar el vino. Uy, vos sos un genio, lo que me gusta es el vino. Te voy a dar el angelito de la casa para que tengas. El ángel nos bendice. Te voy a dar... Mañana cumpleaños Perón, ¿eh? Mañana cumpleaños Perón. Te voy a dar el reloj también genial. Para nuestros invitados. Genial. Y ya que te estás yendo, hay una curiosidad de los amigos de Perón o de los amigos de Evita. ¿Por qué este hombre vinculado en esta época que la gente se presta a los departamentos y se los regala, por qué este empresario Dodero le regala a Perón el departamento y después por qué le paga tanto los viajes a Evita? Bueno, viste que los empresarios muchas veces asaltan el poder. Ya, con eso es suficiente. Claro. Te agradezco, te doy las gracias. Yo te regalo Está acá el libro de Perón íntimo. La verdad que es mucho más serio de todas las pavadas que yo pregunté, pero me parece que ustedes se atraparon con esta información. Les agradezco, los veo el lunes próximo y está para el que escriba, porque yo ya lo leí. Gracias. Roberto, muchas gracias.